Muy buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, viendo en la última parte que nos habíamos quedado del uso racional de insumos. El propósito del uso racional de insumos es establecer ciertos lineamientos de control. Esto más que nada para poder configurar o poder darle seguimiento a las centrales de esterilización, a las solicitudes y a todas aquellas usuarias que sean parte de un instituto de salud. Ahora, al momento de que nosotros establecemos estos lineamientos, son necesarios para poder realizar procedimientos específicos, procedimientos para que nosotros podamos ver el control de insumos en los procesos de atención médico-quirúrgica, en los procesos de atención hospitalaria o incluso en procesos de atención de únicamente apoyo. Ahora, en esta parte tenemos distintos sectores donde podemos ver varias personas o varios personal que va a estar a cargo de todo ello. Dentro de esta área nosotros podemos ver de hecho las fases. En la primera tabla que tenemos, dotación de insumos a hospitalización, viene desde lo que es la intervención de jefe de enfermería o jefe de especialización. En este caso, recordemos que el jefe de hospitalización pues es un rango más alto del que somos nosotros, el área más general. Entonces, aquí, en llevar a cabo una detección de necesidades de insumo, también va a requerir la solicitud, es decir, que empecemos a ver cuáles son los materiales que hacen falta. Por consiguiente, tenemos la firma de autorización, que es por parte del supervisor de enfermería, el cual se va a encargar de establecer cada uno de los lineamientos y poder dar la autorización de que es el material adecuado o se considera que puede necesitar más y a eso pues obviamente se debe de regresar todo el formato y volverlo a establecer. En siguiente tenemos, volvemos a lo que es enfermera jefe de hospitalización. Aquí dice entrega a centros de esterilización. En este caso, recordemos que todo material que hacemos debe de ser estéril y debe de conllevar todos aquellos datos que sean indispensables. En siguiente tenemos la revisión de solicitud por parte de lo que es jefe de centro de atención. Aquí se revisa la solicitud, si esta es correcta, si corrobora todo lo que es la información que se está llevando a cabo y si es correcta va a dar un paso de continuidad y si es incorrecta va a regresar este tipo de formato a la primera área de detección de necesidades. Por consiguiente, tenemos el abastecimiento de los insumos. Recordemos que este abastecimiento va a ser una vez que ya se ha revisado la solicitud, hemos tenido la firma y posterior se ha empezado a dotar este tipo de materiales o este tipo de servicios. Por consiguiente, tenemos el cotejo de abastecimiento y entrega de formato a control de insumos. Este cotejo también nos debe de corroborar todo tipo de información que va a estar plasmada dentro de la solicitud, que el material sea el adecuado, que el material cumpla con los números de piezas que se solicitaron, con todas aquellas características que nosotros podamos ver. Entonces aquí lo que mayormente podemos ver es esto. Ahora, si falta algún material, si hay material de más, se debe de solicitar una aclaración a lo que es el personal para que asimismo nosotros podamos ver que en estas áreas, pues más que nada se debe de corroborar toda la información. El siguiente, el recibir formatos. El recibir formatos nos va a ayudar a verificar que todo el material y todo el llenado de las solicitudes sea de manera correcta. Lo que podemos ver aquí es que si no es correcto, se debe de regresar el formato. Si es correcto, debe de continuar. Posteriormente, como todas las áreas, e incluso para lo que es el registro de un paciente, se debe de sacar un folio específico de la solicitud del material, donde hay, dentro de lo que son nuestros sistemas de administración, de gestión, van a aparecer como tal este tipo de áreas o este tipo de datos dentro de lo que son las plataformas. Aquí, una vez que se les asigna el folio, posteriormente va a ser la captura en la base de datos, es decir, a través de las plataformas de gestión y posterior el regreso de formato a selle. Por consiguiente, se deben de guardar los formatos y elaborar un informe donde termine todo el procedimiento. Recordemos que en el informe se deben de denotar todos aquellos datos específicos, si el material fue el suficiente o el solicitado, si el material tuvo algún impedimento para ser cumplido o para que sea la lista correcta
y posteriormente todas aquellas o aquellos eventos adversos que se puedan surgir de este rango. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que siempre se va a tener en cuenta este tipo de áreas. Si nos damos cuenta aquí lo que mayormente va a estar entrando es el de enfermera y jefe de hospitalización, lo que es jefe de esterilización, los responsables del control de insumos, que son, digamos, que los más altos rangos, junto con lo que es el supervisor del área de enfermería. Esto es lo que nosotros podemos ver al momento de poder contactar o poder tener en cuenta este tipo de datos o este tipo de temas. Por consiguiente, en la tabla 1.2 que tenemos aquí, viene dotación de insumos a quirófano. Recordemos que los materiales son muy distintos cuando son para quirófano, cuando son para áreas hospitalarias o incluso únicamente para área de apoyo. Todos los materiales son diferentes. Es por eso que se deben de revisar todos los formatos y que asimismo pues nosotros podamos verificar o podamos rectificar que estos sean cumplidos de manera correcta. En la primera que tenemos, el primer persona responsable es la enfermera jefe de quirófano, que va a encargarse de la verificación de la cirugía o de todo lo que conlleva a las áreas o los procesos quirúrgicos que se van a tomar en cuenta. Ahora, posterior tenemos a la enfermera circulante que va a estar elaborando un formato de insumos. Recordemos que una vez que se rectifica la cirugía, ahora sí podemos contactar qué tipo de material vamos a ocupar. Recordemos que no todo el material se usa en todas las cirugías, entonces siempre es indispensable saber qué tipo de material se va a usar o qué tipo de material pues es necesario controlar. El siguiente tenemos nuevamente a lo que es nuestra enfermera jefe de quirófano, donde vamos a ver la autorización de solicitud de los insumos, si pasa o si se regresa a rectificar el material. Como parte del proceso, nosotros sabemos que muchas veces el material pues se debe de pedir un poco más por ciertas situaciones o ciertos eventos adversos que pueden surgir en cualquier situación. Ahora, cuando se solicita este material de más, siempre se debe de justificar el por qué y que asimismo se les dé la firma de autorización. Posterior, realizar suministro y cotejar el suministro. Es decir, que si no todo lo que vimos o todo lo que nosotros colocamos es correcto, va a continuar, y si no es correcto, se va a solicitar aclaración. Por último, va a supervisar el correcto llenado de la solicitud y de todo el proceso de materiales. Recordemos que en esta área, pues es muy importante que los insumos pues sean rectificados porque estamos hablando de un área específica, de un área quirúrgica. Entonces aquí es indispensable siempre corroborar la información. Por consiguiente, regresar a selle insumos no utilizados. Como parte de nuestro protocolo, siempre vamos a tener una cantidad específica de materiales para cada cirugía. Cuando material no se abre, cuando el material está limpio o cuando el material no ha tenido algún contacto con el paciente, ese mismo se regresa a selle. ¿Para qué? Para que ellos puedan continuar con este proceso de seguimiento y de control de cada uno de los datos y que asimismo pues, nos pueda dar esta área de administración. Por siguiente, tenemos entrega de solicitud requisitada, si emite visto bueno y continúa o si hay una devolución de formato. Recordemos que en esta parte la entrega de solicitud requisitada de selle, pues obviamente es muy importante porque aquí llevamos nuestro control de insumos, que de hecho va en la parte de abajo, que es el siguiente número, entrega de formato de control de insumos. Esta, más que nada, debe de estar rectificada por la enfermera que va a estar a cargo o la enfermera circulante y por el responsable o jefe de control del centro de esterilización. Aquí mismo nosotros tenemos que rectificar la información y que asimismo se vea reflejado. Por consiguiente, tenemos responsable del control de insumos que va a recibir los formatos, va a verificar si es correcto el llenado, si es correcto, pues obviamente continúa y si es incorrecto, se vuelve a regresar este tipo de formato. Aquí también se debe de asignar folio y la captura en base de datos, donde se van a resguardar todo tipo de formatos. Posteriormente elaboran su informe. Ahora,
En este caso, para que ustedes puedan proteger el tipo de material que solicitó, siempre pueden pedir una copia a lo que es la central de esterilización y equipos para que ellos puedan darle este tipo de material, ya que en ciertas circunstancias, cuando sobra o cuando hay menos material, siempre se debe de rectificar la información que nosotros estamos dando si es que regresamos material que no se haya usado dentro de la cirugía o si de otra manera, pues esta área o este tipo de trabajos pues se van a ver muy afectados porque aquí no habría como tal un aval o algo que les resguarde que ustedes únicamente solicitaron cierta cantidad de material, ¿vale? Entonces aquí siempre se puede pedir una copia del formato para que así nosotros podamos justificar el material que estamos dando, que las solicitudes fueron aprobadas y que asimismo hubo el abastecimiento o la devuelta de material, ¿vale? Entonces, aquí como tal, siempre se debe de llevar una actualización. La actualización va desde el nombre del instituto, que esto mayormente se da en cuenta en las áreas hospitalarias, porque aquí mantenemos una actualización de imagen. En este caso, cuando la imagen del hospital se está configurando consecuentemente con innovaciones, con nuevos materiales, con nuevas solicitudes, con nuevos servicios, pues esto mayormente nos va a dar este tipo de promoción. Esta ocasión, nosotros podemos ver que de hecho hay una actualización de todo lo que es tanto del nombre, tanto como de la imagen institucional, asimismo de la actualización de documentos. Todo esto, pues obviamente va a llevar todo un proceso. Mayormente se lleva en hospitales grandes o en hospitales que nosotros podemos rectificar que constantemente están en cambios, ¿vale? Entonces, esto únicamente es por base de la primera área de control de insumos. Por siguiente tenemos la bioseguridad y el manejo de RPBI. Ahora, para el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos en unidades de salud, es muy importante que nosotros podamos definir nuestro objetivo. Como tal, en 1995, perdón, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la primera norma para regular el manejo de RPBI. ¿Cuál fue el objetivo de esta publicación? En 1995, el publicar este tipo de normas era primordial para proteger al personal de salud de todos los riesgos relacionados con el manejo de residuos, así también como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos tanto dentro, tanto como fuera de las instituciones de una atención médica. Recordemos que como tal, estos están asentados en la norma 087. Esto se basa en lo que es el conocimiento científico, cómo se realizaron las modificaciones a los criterios para la clasificación y asimismo que los residuos fueran considerados peligrosos y ahora pues obviamente puedan ser manejados a una base común. Entonces, como tal, en 1995 fue una área de control para que las personas, tanto dentro como fuera de instituciones, no estuvieran afectadas en todo caso. Esto era muy importante, ya que personas que eran recolectoras de basura, personas que incluso vivían de lo que era la búsqueda dentro de desechos, pues muchas veces llegaban a tener contagios con enfermedades que incluso hoy en día lo podemos ver, se llegan a tener muchos contagios, muchas enfermedades, por lo que es este momento o lo que es este tipo de característica de que no se saben manejar correctamente. Entonces, como tal, debemos de clarificar los criterios para lo que es la clasificación de RPBI. También el disminuir la exposición de nuestro personal involucrado con el manejo de RPBI, facilitar el cumplimiento de nuestra norma, también sugerir alternativas útiles. ¿Qué tipo de alternativas? Cuando las personas o si alguna vez han trabajado de esta manera particular, unas alternativas, por ejemplo, para lo que es el manejo, es usar frascos de vidrio, si es que están manejando objetos punzocortantes, están manejando fluidos
o incluso llegan a tener algún otro tipo de situación con algún tejido. Recordemos que los frascos de vidrio por lo regular son más importantes llevarlos. ¿Por qué? Porque estos hacen que las agujas, que todo material punzocortante, pues pueda mantenerse ahí dentro. Si lo hacemos en un frasco de plástico, pues pueden atravesar todo lo que es esto y llegar a contaminar a las demás personas. Estas son alternativas en caso de que se pueda presentar alguna situación de que no se tenga control del manejo de RPBI o que simplemente no se tenga en normativa este tipo de áreas. Entonces aquí tenemos que siempre tratar de sugerir nuevas alternativas que sean útiles. También disminuir los riesgos de exposición a lo que es RPBI. Recordemos que el llevar a cabo todo este tipo de actividades dentro de lo que es nuestro personal en general, en las unidades tanto médicas y tanto de los pacientes, son muy importantes para que ellos se puedan sentir seguros y que así el ser humano y todo lo que forma parte de ello, pues pueda ser cubierto de una manera inteligente y de una manera que éstas sean manejadas con total precaución. El principal riesgo de enfermedades que se llegan a transmitir son la hepatitis B o hepatitis C o incluso lo que es el más común, el VIH. Hasta para lo que es nuestro personal, pues obviamente mayormente estamos en contacto con lo que son residuos punzocortantes, agujas, lancetas, bisturí, etcétera, tijeras incluso, y por lo tanto debemos de tener especial cuidado en el manejo de estos desechos, por lo que se le considera un aparato especial dentro de lo que es todo este sistema. Ahora, los cambios a la norma, consecuentemente estamos teniendo cambios en todo tipo de normas. Los cambios a la norma no se consideran residuos peligrosos biológicos infecciosos. En este caso, los que no se consideran son las torundas o gasas con sangre seca, en todo caso, o manchadas con una mínima cantidad de sangre, material de vidrio, muestras de orina, eh, y muchos materiales que de hecho no se pueden meter dentro de lo que son los frascos de RPBI. Entonces hay que tener en consideración todo este tipo de características. Mayormente lo que se ve es el desecho de las torundas dentro de lo que son contenedores de RPBI, lo cual está contraindicado, ya que esto, pues obviamente hace que el personal que se encarga de manejar todo este tipo de desechos tenga un ápice de riesgo de que pueda picarse por tratar de retirar este tipo de materiales. Entonces aquí siempre debemos de manejar este tipo de datos. Ahora, como tal, si podemos ver en esta área las etapas clave, nosotros vemos que en primera tenemos un envasado adecuado, la identificación y separación, el almacenamiento temporal, la recolección y transporte seguro, tratamiento y la disposición final de todo este tipo de residuos. Ahora, el paso 1 que nosotros podemos ver de la identificación de residuos es a base de los desechos que deben de ser identificados inmediatamente después del procedimiento que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que los generó. Esta práctica evita más que nada la reclasificación de desechos y esto hace que disminuyan los riesgos para nuestro personal que va a estar encargado de la recolección de residuos. Para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de residuos se debe de realizar de acuerdo a un estado físico, ya sea sólido o ya sea líquido, y su tipo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los famosos objetos punzocortantes que todos los conocemos, lo que son las agujas, lo que son hojas de bisturí, tijeras, etcétera. Residuos no anatómicos que son como gasas, como son torundas, como son campos o algún otro tipo de áreas. Tenemos residuos patológicos como lo que son placentas, piezas anatómicas que no se llegan a encontrar en formol. Tenemos sangre líquida y derivados de lo que es la sangre líquida, o incluso hay una clasificación que de hecho nos muestra lo que son utensilios desechables utilizados para contener
transferir, inocular y mezclar cultivos. Este tipo de áreas son muy indispensables que sepamos manejarlo, ya que aquí pues es muy importante que nosotros podamos llevar a cabo una correcta identificación. El segundo paso dice, envasado adecuado. El envasado de los residuos generados es una vez que los residuos han sido identificados, han sido separados de acuerdo al tipo y de acuerdo al estado físico, estos deberán ser envasados de acuerdo a lo que consideramos el tipo de recipiente. Es decir, tenemos recipientes rígidos de color de polipropileno, que es color rojo. Ahí por lo regular es sólido y van todos aquellos objetos que son punzocortantes, agujas de jeringas, navajas, lancetas, agujas de sutura, etcétera, excepto material de vidrio roto de laboratorio, ¿vale? Aquí, el hecho de que el vidrio roto sea un objeto punzocortante no quiere decir que vaya en un recipiente que es de polipropileno, es decir, nuestro botecito rojo. Tenemos las bolsas de plástico que también son de color rojo, que van para también todas aquellas áreas sólidas. Para lo que son materiales, por ejemplo, de curación, empapados de sangre, líquidos corporales, entonces aquí como tal se puede usar esto. Ahora, también contamos para lo que son líquidos, con nuestro recipiente hermético rojo. Recuerden que el recipiente hermético a lo que es el envase de polipropileno, pues tiene la diferencia en que al ser un área hermética, pues no la podemos abrir fácilmente. Es por eso que mayormente esta está dirigida a lo que son la sangre líquida, derivados, excluyendo aquí lo que es la sangre seca, ¿vale? También para lo que es las bolsas de plástico de color rojo, también pueden usar o se puede usar para retirar todos aquellos materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes que puedan ser sospechosos a tuberculosis o que se sospecha de un diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades que puedan ser emergentes a esto, ¿vale? También se puede usar para lo que son cultivos de agentes infecciosos, ¿vale? Ahora, también contamos, aparte de lo que son las bolsas, de lo que es el bote hermético y lo que es el bote de polipropileno, también encontramos lo que es nuestro recipiente amarillo. Nuestro recipiente también es hermético y también contamos con la bolsa amarilla. La bolsa amarilla son para todas aquellas piezas patológicas, placentas, partes de tejido, partes del cuerpo que no se encuentren en formol. Y el recipiente hermético que nosotros tenemos de color amarillo es para muestras de análisis de laboratorios, excluyendo específicamente la orina y el excremento, ¿vale? Esos son los que siempre nosotros debemos de considerar. En siguiente punto tenemos el almacenamiento temporal. Para evitar que los desechos de RPBI se lleguen a mezclar con la basura común, se debe de preestablecer un sitio para el almacenamiento temporal de lo que son los desechos de RPBI. Los de RPBI deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. No debe de haber residuos tirados, no debe de haber residuos en los alrededores de los contenedores. Y es importante que el área donde se aguarden este tipo de residuos estén claramente señalizadas y que los contenedores claramente sean identificados según el tipo de residuo que contenga. Ahora, si nos basamos en nuestra norma, establece de hecho tiempos máximos de almacenamiento, de acuerdo a lo que es el tipo de unidad médica. Si tenemos el nivel 1, que nos abarca de 1 a 5 camas, es hasta de 30 días. Nivel 2, de 6 a 60 camas, hasta 15 días. Y nivel 3, de más de 60 camas, hasta 7 días. Ahora, esto es un posible, por así decir. Entonces, como tal, nosotros podemos decir que contamos con este tiempo dependiendo del tipo de hospital, el tipo de unidad y cuántas personas nosotros atendemos al día, ¿vale? Entonces, este es uno de los puntos que debemos de tocar. El siguiente paso nos dice recolección y transporte seguro y externo.
Esto nos sirve para disminuir riesgos. El personal que se va a estar encargando de la recolección de los residuos sólidos dentro del hospital deben de estar capacitados para su manejo y conocer ampliamente los riesgos que implica este trabajo. Ahora, ¿qué debe de saber el personal que los va a recolectar? En primera, el personal que recolecta los desechos de RPBI deben de saber distinguir los distintos tipos, es decir, se generan distintos tipos de desechos. Por ejemplo, en un hospital se genera basura común por los transecuentes, las personas que van pasando, manejamos lo que es RPBI, manejamos lo que son residuos químicos, residuos de reactivos químicos, o incluso manejamos lo que son medicamentos caducos. Entonces, el personal que los recolecta siempre debe de saber distinguir los tipos de residuos. Debe de conocer los distintos envases para cada tipo de residuo. Como les puedo comentar y como se los acabo de comentar, tenemos bolsas, tenemos nuestro bote de polipropileno, tenemos nuestro bote hermético, también tenemos bolsas amarillas, nuestro bote hermético amarillo, y cada uno sirve para distintas cosas. Ahora, también deben de saber manejar cada tipo de residuo, porque en este punto, aquí también deben de conocer el equipo de protección que deben de usar y el procedimiento para llevar a cabo su recolección. Es importante que la recolección, o si en algún momento llegan a hacer este tipo de proceso, se debe de realizar una o dos veces al día cuando está al 80% de la capacidad total de llenado. Las bolsas de recolección no deben de llenarse más de un 80%. ¿Por qué? Porque esto obviamente complica el poder sacar o poder deshacernos de este tipo de desechos. No se deben de comprimir las bolsas porque recuerden que aquí pues manejamos muchos fluidos, manejamos muchas áreas, entonces también tenemos que saber entender que estas no se deben de comprimir, aunque haya un espacio muy pequeño, siempre se debe de tomar en cuenta el no comprimirlas. También cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre. Esto es más que nada seguridad para evitar que los residuos se salgan, ya sea a través de un nudo o ya sea a través de una cinta adhesiva, para que se quede más que nada en caso de las bolsas sellados de una manera que no dejen de escapar ningún fluido. También deben de saber verificar los contenedores que estén bien cerrados y que la basura común se coloque en bolsa o en botes de cualquier otro color, excepto rojo y excepto amarillo. Ahora, el transporte de RPBI implica riesgos para nuestro personal, así como para los pacientes. Por lo tanto, siempre debe de existir una ruta preestablecida para poder trasladar los residuos de forma segura y de forma rápida desde áreas generadoras hasta lo que es el área de almacenamiento temporal. Y esto nos ayuda para que estemos evitando pasar por la sala de espera o incluso estemos evitando pasar por horarios de comida de los pacientes o incluso de nuestro propio personal. Si una unidad médica cuenta con carros manuales para lo que es el transporte de residuos, pues estos no deberán de rebasar la capacidad de carga para evitar que los residuos se lleguen a caer de los carros o que incluso se lleguen a dispersar durante su recorrido. Los carros manuales y de transporte de residuos se lavan diario con agua y con jabón para garantizar las condiciones higiénicas de todo nuestro establecimiento. En siguiente tenemos tratamiento. Cada institución de salud puede realizar el tratamiento final de los residuos dentro de la misma unidad médica. La forma más limpia y más barata es utilizando un autoclave, excepto para punzocortantes o para partes del cuerpo. Para lograr lo que es la desinfección, se deben de colocar las bolsas rojas que sean resistentes al calor húmedo y bien, obviamente, cerradas. El autoclave por lo general se maneja a una temperatura de 121 grados centígrados
con 15 libras de presión durante 30 minutos. En este caso, las cajas de Petri desechables y algún otro dispositivo de plástico utilizado en laboratorio muchas veces llegan a quedar irreconocibles. Es decir, que a base de esto, pues empiezan a derretirse la mayor parte de estos materiales. Pero una vez que son estériles y que son irreconocibles, se podrán disponer con lo que nosotros consideramos basura común. La autoclave está utilizada para también tratamiento de lo que es RPBI, pero no puede ser utilizada para esterilizar otros instrumentos médicos, por lo que se recomienda siempre ubicar un sitio especial para, obviamente, este tipo de desechos y para que sea solo para el tratamiento o el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. En caso de que en su área no se cuente con una autoclave, los de RPBI deben de almacenar temporalmente los desechos dentro de lo que es el límite de tiempo, ya mencioné al principio, para poder recolectar más partes de un servicio y obviamente que al final el poder optar cómo tratar los residuos dentro de una unidad médica y cómo se deben de transportar, ¿vale? Y por último tenemos disposición final. Lo que es el área de RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en lo que son los camiones recolectores de basura común, mientras que los de RPBI sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras que sean autorizadas. Ahora, tenemos que tener ciertas consideraciones para lo que son los objetos punzocortantes. En primera, que los contenedores se coloquen aproximadamente 1 metro o 1,5 metros de distancia a donde se esté llevando a cabo un procedimiento por el cual se lleguen a generar los residuos. Para evitar todo lo que son piquetes accidentales, las agujas se deben de desechar sin capucha dentro de lo que son los botes. Si es necesario reencapuchar, se debe de hacer sobre una superficie sólida, evitando la técnica a manos, ¿vale? Durante lo que son campañas de vacunación, siempre se debe de llevar un contenedor rígido que sea debidamente identificado con la leyenda de materiales punzocortantes o incluso utilizar algún tipo de recipiente, como les mencioné anteriormente, de vidrio, para que también pues podamos llevarlos o transportarlos, o incluso muchas empresas lo que llegan a usar es las cajas de cartón para que posteriormente sean incinerados. Entonces, esto depende de las indicaciones de un establecimiento. Ahora, las unidades de salud rurales que llegan a tener un difícil acceso, no sé si alguien trabaja en un área rural, en las unidades donde no se cuenta con los contenedores para punzocortantes, siempre se deben de utilizar latas con tapas removibles o tapas de rosca con capacidad de 1 o de 2 kilos y deben de estar claramente marcados con la leyenda de RPBI. Ahora, el bote, al igual que las bolsas, al igual que los botes comunes, se deben de llenar hasta un 80% de su capacidad. Para separar la aguja de la jeringa e introducirla al bote, se debe de utilizar nuestras pinzas Kelly o las pinzas que tengan a la mano. Y la tapa se debe de sellar con una cinta adhesiva para que posteriormente pues no se llegue a abrir y no se llegue a dispersar todo este tipo de áreas. Una acción que nosotros hacemos para hacer que las agujas no lleguen a causar daños o hacerlas irreconocibles es hacerlos utilizando el incinerador de agujas, que pues prácticamente se encuentra de lo que es dentro de nuestro cuadro básico del número 5314950014, que es digamos que todo una clave por así decir, pero esto ya depende del tipo de unidad, ¿vale? Entonces aquí como tal, nosotros también tenemos un área de responsabilidades, porque nosotros debemos de saber dar el conocimiento, tenemos que saber envasar los residuos, usar nuestro equipo de protección personal, portar nuestro uniforme completo para realizar estas actividades, posterior usar o realizar tratamientos por otro tipo de medios y posteriormente desecharlos. Y pues como siempre, y lo que mayormente tenemos, hacernos responsables del almacenamiento temporal que estemos llevando a cabo, ¿vale? Entonces, el manejo de RPBI, como nosotros lo podemos ver, puede presentar un riesgo para la salud.
para lo que es tanto población de afuera, tanto como nuestra población de dentro de las instituciones. El manejo adecuado por parte de nosotros, pues es una de las áreas que puede disminuir considerablemente el riesgo de padecer algún tipo de infección. Y esto es muy importante de quedarlo o dejarlo en claro, ¿vale? Ok. Posteriormente tenemos esta área de gestión financiera. La gestión financiera en el área de enfermería es muy importante porque digamos que si lo vemos desde un punto de vista más económico, la gestión financiera es el conjunto de procesos administrativos que son destinados a planificar, a organizar y incluso a dirigir y controlar las actividades relacionadas con el capital de una empresa. Es decir, que podamos contar con nuestro capital del área hospitalaria con el fin de garantizar una área de solvencia, de liquidez y de rentabilidad. Su función principal es que podamos supervisar el flujo de dinero entrante y saliente. Podemos gestionar deudas, podemos gestionar inversiones, incluso asegurar la organización que esta más que nada mantenga una estabilidad que sea necesaria para cumplir nuestros objetivos comerciales y crecer de cierta manera sostenible. Ahora, para la gestión financiera incluye más que nada la maximización de valor de la empresa, la protección de activos y más que nada llevar a cabo un balance general. Por lo regular, esta es una de las áreas que mayormente, si no se sabe manejar, pues tiene o al menos un 82% de que sea un fracaso empresarial, ya que esto más que nada es un problema de flujo de caja y si nosotros no sabemos manejarlo, pues no nos va a permitir como tal algún tipo de crisis económica o cambios en el mercado. Recordemos que a base de todo eso nosotros estábamos viendo de las promociones, cómo utilizarlas, cómo llevarlas a cabo y cómo estas pues obviamente podían dar funciones específicas, ¿vale? Entonces, esto por lo tal o por lo regular, lo podemos correlacionar mucho con lo que es nuestra intención de llevar a cabo nuestra planificación, nuestra área de tableo y más que nada para que podamos abarcar una gestión operativa diaria y el control de costes hasta la que es nuestra gestión estratégica a largo plazo. Entonces, aquí también debemos de llevar a cabo el cumplimiento de normativas legales y fiscales. Recordemos que el adquirir material debe de estar regido, el contratar a otro personal también debe de estar plasmado dentro de cualquier empresa o incluso si una persona únicamente viene a realizar únicamente una intervención, pues también lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, como tal, nuestra gestión financiera va a ser muy importante. Como tal, es un negocio que necesita tener un margen de beneficio y de sostenibilidad dentro de toda nuestra área. Ahora, lo que nosotros podemos ver aquí es las estrategias para optimizar la gestión financiera. Aunque puede parecer inerte al negocio, la gestión financiera hospitalaria puede resultar compleja. Un hospital como tal tiene varias áreas, varios profesionales, varias necesidades de nuestros pacientes. También incluye cierto tipo de gestión de recursos. No es fácil organizar todo eso y aún así tener buenos resultados económicos. Entonces, si nosotros podemos ver dentro de lo que es su guía, en primera tenemos la disminución de gross financieros, las desestimaciones financieras, que son diferencias de pago o pagos negativos de los proveedores de salud. Esta es una de las áreas que nosotros podemos ver y que están como tal relacionadas dentro de esto. Debemos de saber identificar el origen de estas diferencias que pueden ser incluso errores técnicos. Abajo tenemos triage inteligente. Es una forma de optimizar los recursos, de reducir tiempos de espera si han sabido utilizar el triage o si lo han ejecutado y asimismo permitir que nuestro paciente reciba el mejor tratamiento posible. En siguiente, tenemos reducción de las pérdidas de insumo. La gestión financiera de los hospitales se ve impactada en caso de desperdicio, por lo que el uso debe de ser racional de acuerdo con lo que es la demanda y con un buen control de existencias para evitar
evitar más que nada que los productos caduquen, ¿vale? Ya anteriormente habíamos hablado de la caducidad de estos productos, entonces siempre debemos de llevar a cabo este tipo de, de áreas, ¿vale? También en siguiente tenemos el mantenimiento inteligente. El mantenimiento inteligente nos va a ayudar a obtener montos más interesantes y mantener a los mejores proveedores como socios hospitalarios, dependiendo de las ofertas, dependiendo de la calidad de los insumos y asimismo nosotros podamos elegir el que mayormente nos satisfazca. Proceso de aprendizaje. Cuando más se invierta una empresa en procesos de aprendizaje, mayor será la cantidad de productividad. Recordemos que cuando nosotros llevamos a cabo un área de conocimiento seguido, eh, como tal, esta es una de las áreas que nos dará menos desperdicio, mejor servicio y más eficiencia, incluso para lo que es el diagnóstico. En siguiente tenemos control de caja. El control de caja como tal es importante que sea efectivo y más que nada contar con apoyo económico para posibles necesidades. Recordemos que el control de caja es muy importante llevarlo a cabo para que nosotros podamos sacar un promedio de cuánto se está invirtiendo, cuánto se está sacando, cuánto material se utiliza para cierto tipo de procesos y que asimismo podamos llevar a cabo todo este tipo de áreas. Siguiente, gestión de cuentas por pagar y por cobrar. Esto más que nada se hace con el apoyo de un software de la gestión. Esto nos ayuda y es posible automatizar el pago de facturas, evitando retrasos, evitando multas e incluso cargos legales. En cuanto a lo que son cuentas por cobrar, es posible que se pueda establecer una regla de facturación con alertas automáticas para las personas, para nuestros pacientes o para el cliente. Así reducimos lo que es la tasa de morosidad. Y por último tenemos previsibilidad. La previsibilidad es la capacidad de estimar el presupuesto, costos y ganancias. Es una herramienta más que nada fundamental ya que captura y analiza los datos en tiempo real, mejorando más que nada la capacidad de toma de decisiones de los directivos. Es posible obtener estos números a través de análisis de datos, conocimiento del mercado y que más que nada hay un conocimiento profundo sobre el propio negocio. Entonces, como tal, además de automatizar procesos y permitir una visión más completa, lo que hoy en día tenemos que usar es la tecnología. La tecnología brinda el soporte necesario para realizar las actividades de manera más eficiente y ahí promover el ahorro y una mayor calidad en la gestión financiera hospitalaria. Todos los departamentos están unificados compartiendo una única base de datos, lo que promueve mejoras a nivel global, ¿vale? Entonces aquí nosotros podemos ver que estas áreas pues mayormente nos van a dar el conocimiento y más que nada que los resultados empresariales sean para mejorar inversiones, para reducir costos o para hacer crecer tan solo el hospital, ¿vale? Ahora, cuando nosotros manejamos esto, debemos saber cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos. Diferencia entre estos dos. De hecho, si los podemos ver, los costos directos son los gastos que van a estar relacionados directamente con los tratamientos, con lo que es la atención sanitaria y más que nada, estos se dividen en dos, sanitarios y no sanitarios. Los gastos directos sanitarios son los medicamentos, la hospitalización, consultas, pruebas, etcétera. Y los no sanitarios incluyen transporte, alimentación, cuidados en casa si es necesario, o incluso gastos dentro del hogar. Esos son considerados no sanitarios, ¿vale? Ahora, por consiguiente, los costos indirectos por regular, y si lo estamos viendo ahí, se derivan de una pérdida de productividad y del impacto económico. Estas se clasifican en estas categorías que podemos ver abajo, que es la pérdida de ingreso por ausencia laboral del paciente o cuidador, que es ausentismo, reducción de la productividad del trabajo, costos de mortalidad prematura y costo de oportunidad. En este caso, estos estudios más que nada o este tipo de características sobre el cuidado de los pacientes con enfermedades, pues más que nada es una de las áreas que mayormente nos presenta
incluso muchos sesgos en lo que es el área de económica o el área de porcentaje. Esto afecta significativamente lo que son las finanzas dentro de lo que es nuestra área hospitalaria y lo que es el área del hogar. Para más que nada este tipo de datos, pues mayormente tenemos que recibir información de todos los gastos que se lleven a cabo, tanto del paciente, tanto como del hospital. Asimismo, que los servicios que se ofrecen por un área de enfermería sean cubiertos en su totalidad y que sean cubiertos de cierta manera que nos den nuestro voto de atención. Por consiguiente, tenemos calidad y seguridad de nuestro paciente. La calidad y la seguridad de nuestros pacientes es una de las áreas más importantes y más esenciales. Eh, Esto más que nada busca evitar lesiones causadas por la asistencia, definiéndose más que nada como reducción del riesgo de daño hacia nuestros pacientes y que mayormente está asociada a la atención con un mínimo aceptable y a la ausencia de daños prevenibles. Ahora, la implementación exitosa de programas de calidad y de seguridad requieren un cambio cultural hacia una cultura de seguridad que sea más proactiva, donde se priorice la culpabilización. Entonces aquí los beneficios de invertir en cada área, pues más que nada no solo reduciría los costos económicos, más que nada se vería a cabo la mejora en la evolución de los pacientes y también la confianza pública. Esto es de una manera que nosotros podemos ver o podemos rectificar que la calidad y la seguridad de nuestros pacientes es un punto importante. Ahora, el principio más básico de cualquier servicio de atención de salud es, ante todo, no hacer daño. Sin embargo, muchas veces se ha demostrado que tanto en países poco desarrollados como en países que son muy desarrollados, muchas veces se llegan a causar muchos prejuicios a los pacientes que llegan a tener graves repercusiones humanas, graves repercusiones morales, éticas o incluso económicas y que muchas veces se pueden prevenir. La seguridad del paciente, si lo podemos definir aquí, es la ausencia de daños que son prevenibles en ello. Y más que nada, la reducción hasta un mínimo aceptable. Esto más que nada nos ayuda para que así podamos establecer procesos, es decir, sistemas de valores, procedimientos, comportamientos, nuevas tecnologías o incluso lo que es nuestro entorno de atención. Así nosotros podemos reducir de cierta forma daños evitables, reducir la probabilidad de causarlos o incluso mitigar sus efectos cuando se producen. Ahora, por lo regular, para que nosotros podamos ver lo que son los daños a nuestros pacientes, tenemos causas habituales. Nosotros podemos ver que las causas habituales de daños a los pacientes incluyen lo que es el error en las prescripciones de medicamento, errores asociados a intervenciones quirúrgicas, infecciones asociadas a la atención de salud, sepsis, error de diagnóstico, caídas de paciente, tromboembolias venosas, úlceras por decúbito, prácticas riesgosas de transfusión de sangre, errores relativos a la identificación del paciente y prácticas riesgosas de inyección. Recordemos que cada uno de estos eventos, pues mayormente son factores que pueden generar daños a nuestros pacientes. Los daños causados a nuestros pacientes por no haber cuidado su seguridad son demasiados, están muy extendidos, son de cierta manera problemáticos y pueden producirse en todos los entornos y todos los niveles de atención. Hay diversos factores que llegan a estar implicados en ello y que a menudo están interrelacionados en cualquier incidente que cause daño a un paciente. Suele intervenir más un factor sistémico, un factor organizativo, que son los más comunes, es decir, la complejidad de las intervenciones y el tipo de personal, cómo se están organizando los personales. También tenemos factores tecnológicos, que son más que nada relacionados a los sistemas de información sanitaria, factores humanos y de comportamiento, es decir, mala comunicación con nuestros compañeros dentro de nuestros equipos, falta de trabajo en equipo, cansancio, lo que es nuestro síndrome de desgaste o síndrome de burnout. Recordemos que esto más que nada nos da un sesgo cognitivo. Y obviamente también tenemos ciertos factores externos, como lo que son nuestros pacientes,
incoherencia muchas veces de las normativas, presiones económicas, presiones financieras, ausencia de algún tipo de política. Entonces aquí un enfoque sistémico de la seguridad del paciente es más que nada que la mayoría de errores no se deben a prácticas incorrectas de un trabajador de salud o de nuestra área o asistencial, sino a todo un grupo de ellos. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver y debemos de rectificar cada uno de estas áreas. Recordemos que dentro de estos datos, pues nosotros debemos de velar por nuestros pacientes y potenciar su seguridad dentro de esto. Con base a esto, nosotros tenemos nuestro enfoque sistémico de la seguridad del paciente. Recordemos que nuestro enfoque sistémico siempre va a estar enfocado a invertir en la seguridad del paciente, el cual va a permitir obtener mejores resultados sanitarios, reducir costos totales, costos que están relacionados a daños a los pacientes, incluso mejorar lo que es la eficiencia de nuestro sistema de salud y fomentar la confianza de nuestra población. Como tal, si nos damos cuenta, tenemos 5 puntos. Velar por el personal directivo que se comprometa con el aumento de la seguridad y una filosofía de trabajo que la priorice, potenciar la seguridad en un lugar de trabajo y la inocuidad de los procesos clínicos y quirúrgicos, mejorar las actitudes de los trabajadores de salud y asistenciales, potenciar la comunicación y el trabajo en equipo, tener en cuenta las opiniones de los pacientes y sus familiares a la hora de formular políticas realizar estudios y tomar decisiones en común. Y, por último, establecer sistemas para notificar los incidentes relacionados con la seguridad de los pacientes a fin de aprender de ellos e introducir continuamente mejoras. Ahora, como nosotros lo podemos ver, es preciso que los sistemas de atención de salud se adopten todas estas medidas necesarias. Son necesarias porque nos ayudan a prevenir y a reducir daños mediante actividades que van a estar organizadas. De este modo, nosotros con todo este cambio, con todo este enfoque, no solo implica pasar las negligencias o pasarlas por alto, sino dar en cuenta todas aquellas conductas incorrectas de nuestro personal de salud y que dan lugar a un nivel de atención que es insuficiente. ¿Vale? Ahora, por último, tenemos la respuesta de una de las organizaciones más importantes y que mayor peso tienen dentro de esta área, que es la OMS. Si nosotros lo podemos ver, tenemos en esta área 4 puntos muy importantes, que de hecho uno de los primeros puntos nos menciona acción mundial en pro de la seguridad de nuestro paciente. La resolución, más que nada, que dirigió el director general de la OMS, es que se hiciera total hincapié en la seguridad del paciente como prioridad estratégica fundamental. Es decir, que aquí el programa relativo o el programa que se llevara a cabo se rectificara y que se diera de hecho un Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Cuál es este día? El día 17 de septiembre. Y más que nada que posteriormente siempre se elaborara un plan de acción mundial para poder cubrir lo que son las necesidades y la seguridad de nuestros pacientes. En siguiente tenemos Plan de Acción Mundial para Seguridad del Paciente del 2021 al 2030. En todo caso, nosotros podemos ver que este es un periodo aproximado, es decir, que este puede estar evolucionando y este mayormente nos va a dar un área de actuación para que podamos prevenir daños y que asimismo nuestro paciente se vaya con la mayor satisfacción de nuestro servicio. El siguiente, Día Mundial de la Seguridad de nuestro paciente. Como les mencioné, el denominado Día Mundial de la Seguridad de nuestro paciente es el 17 de septiembre de cada año. Y por último, iniciativa emblemática diseño de la seguridad del paciente del 2020 al 2030 por parte de la OMS. Es decir, nuestra iniciativa emblemática que nos ayudó o más que nada nos orientó
a apoyar este tipo de acciones con el fin de poder cuidar a nuestros pacientes y aplicar lo que vemos al final, el Plan de Acción Mundial en pro de la seguridad de nuestro paciente, ¿vale? Entonces, aquí más que nada, todo lo que es este plan de acción para la seguridad de nuestros pacientes es más que nada a todos los miembros de una organización, todos los asociados y las partes interesadas que sean más pertinentes, ¿vale? Ahora, seguido de la seguridad de nuestro paciente, tenemos los conceptos de calidad de la salud. Los conceptos de calidad de la salud, nosotros podemos ver que en salud van a variar según la perspectiva de la persona, cómo va a coincidir la calidad que gira en torno a la satisfacción de nuestro paciente y la maximización de su bienestar. Como nosotros lo podemos ver por parte de hecho, va derivado de lo que acabamos de ver de la Organización Mundial de la Salud, más que nada define en salud como asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados. ¿Para qué? Para lograr el mejor resultado mínimo de riesgo. Ahora, para que nosotros podamos estandarizar estos conceptos de calidad, en primera tenemos que ver la eficacia, la seguridad, estar centrados en las personas, la oportunidad, la equidad y la eficiencia que se tenga con nuestro paciente. De hecho, si nos damos cuenta en la sección de abajo, tenemos áreas de intervenciones donde se ve afectada la imagen corporativa, la reputación de la marca o de la institución, la comunicación publicitaria, el precio del producto, interacción con el personal y el servicio al cliente y elementos tangibles como el diseño, empaque, limpieza de las instalaciones. Ahora, para que nosotros podamos ver esto, más que nada tenemos que ver y estandarizar las prestaciones de servicio de salud y la calidad de salud, cómo deben de cumplir todas las dimensiones fundamentales que más que nada van a estar identificadas por parte de la Organización Mundial de la Salud, que era eficacia, seguridad, estar centrados en las personas, oportunidad, equidad y eficiencia, ¿vale? Entonces aquí como tal tenemos tres tipos de calidades, la absoluta, la individualizada y la social. La absoluta por el grado de restauración, la individualizada va a estar definida por expectativas y por decisiones de los pacientes y la social el beneficio para la población y para la distribución equitativa de recursos, ¿vale? Entonces, los conceptos de calidad de salud pues mayormente nos ayuda a obtener este punto de prueba o este punto de actuación y así mismo que nosotros lo podemos referir a un área de competencia profesional. Ahora, lo que tenemos aquí es el modelo de calidad de Donavedian. La calidad que hemos estado desarrollando durante esta parte abarca aspectos como lo que es la idoneidad, la eficacia, la seguridad, etcétera. Todo esto, más que nada, incluye distintos ítems como la confianza, como la puntualidad, la atención personalizada, incluso lo que es la disponibilidad del personal. Hay muchos estudios que en base a lo que es este modelo, indica que los pacientes suelen valorar positivamente el trato humano y la apariencia del personal, aunque a menudo muchos se llegan a identificar como las deficiencias de oportunidad, la atención, la continuidad del cuidado, etcétera. Ahora, el modelo de calidad de Donavedian corresponde a una de las interpretaciones más completas de los valores y de los objetivos de nuestra atención. La evaluación de calidad de la salud o de Donavedian nos ayuda para poder tener por misión determinar el éxito de un sistema de atención, es decir, vigilando el proceso e identificando las fortalezas y deficiencias que pudieran ser corregidas. Se efectúan por medio de dos dimensiones. En primera, por la aplicación de conocimiento técnico y médico y el manejo de la relación del personal con el paciente. Ahora, este modelo está basado en lo que es nuestra teoría general de sistemas. Está desarrollado para poder evaluar la calidad en el ámbito de la práctica clínica mediante tres enfoques que podemos ver: la estructura, el proceso y el resultado.
Estos elementos que nosotros vemos en su imagen no solo corresponden a ciertas cualidades de calidad, sino más bien a toda la información, que lo vemos aquí, más bien a toda la información que permite la interpretación de calidad como buena o como mala. Ahora, sus enfoques, de hecho los podemos ver aquí. En primera, la estructura corresponde a las condiciones en que se produce la atención médica, considerando recursos, considerando materiales, recursos humanos, incluso lo que es la organización, ¿vale? Eso es la estructura. En segunda tenemos el proceso. Este va a constituir las actividades que componen la atención de salud, cómo van a ser ejecutadas por las personas profesionales y cómo se considera también al paciente y a la familia. Las actividades pueden ser el diagnóstico, el tratamiento, cuidados, interacción con el paciente, prevención, educación, entre otros, ¿vale? Y por último, tercero, que son los resultados, que son los cambios que presentan las personas o que presenta una población. Todos aquellos que van a estar asociados o atribuidos a la atención pueden ser cambios en la salud, el conocimiento, el comportamiento y la satisfacción de los usuarios. En dicho escenario, muchas veces no está exento valorar ciertos enfoques que se pueden relacionar con lo que es enfermería, como lo que es nuestra responsabilidad, nuestra influencia, la preocupación que le damos a nuestro trabajo, a nuestros pacientes, lidiando ciertamente con ciertas situaciones que implican aspectos de valor o incluso aspectos de juicio y por lo tanto requiere el uso de ciertas teorías que van a estar vinculadas o van a estar contribuyendo al cuidado de las personas, ¿vale? Entonces, esto más que nada y en síntesis es de lo que nos habla el modelo de calidad de Donna Bedian, que nos ayuda a llevar a cabo todos estos tres procesos de estructura, proceso y resultado, ¿vale? Entonces, este es uno de los modelos que mayormente sabemos ver y que mayormente se ven criticados de cierta manera, porque aquí toma en cuenta todo lo que nosotros podemos ver y de hecho esto está muy relacionado con lo que nosotros conocemos como nuestras metas internacionales de seguridad. Las metas internacionales de seguridad del paciente, o también conocidas como MIS o MIRS, son estrategias que van a ser prioritarias, perdón, que van a estar siendo desarrolladas por lo que es la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad y la seguridad en la atención médica. Actualmente son obligatorias para lo que es la certificación de ciertos establecimientos de salud. Originalmente están compuestas por 6 metas. De hecho, si lo llegan a buscar, por lo regular son nada más 6 metas. Pero por parte del sistema de salud en México ha evolucionado a 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y de hecho, si ustedes lo pueden ver dentro del diario oficial de la Federación, salió en junio del 2023, incluyen estos 8 datos que incluye la identificación correcta, comunicación efectiva, seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción de riesgos de infecciones, reducción de riesgo de daño al paciente por causa de caída, prevención, notificación y análisis de eventos adversos y cultura de seguridad. Ahora, estas metas que nosotros vemos aquí no únicamente son metas que están colocadas porque sí, sino que buscan reducir eventos adversos, errores médicos o incluso daños que llegan a ser evitables. Esto está constituyendo uno de los componentes más fundamentales de la calidad en la atención y es uno de los requisitos más indispensables para lo que es nuestra certificación hospitalaria. Entonces, en todo caso, si alguno de ustedes quiere colocar o quiere tener una clínica, pues debe de tomar en cuenta este tipo de datos, ¿vale? Entonces, como tal, esta es una de las áreas que nosotros mayormente podemos ver y podemos diferenciar. Ahora, lo que les comentaba, esto como tal conlleva a estas metas que todo tipo de institución debe de contar. Ahora, la acreditación y la certificación hospitalaria son cosas distintas.
Es un proceso de evaluación externa que va a estar integral y que va a ser validada por la calidad, la seguridad del paciente y la cultura de organización de un hospital. Esto basándose en las mejores prácticas clínicas y para que estos puedan ser acreditados. Y la certificación verifica el cumplimiento de los requisitos, que estos requisitos van a estar establecidos por normas o por estándares. De hecho, hay una área de gestión de certificación que es la ISO 9001, que es una de las áreas que mayormente debemos de saber controlar, porque aquí nos dan las normas de calidad que van a estar orientadas al proceso de la satisfacción de nuestro cliente o de nuestro paciente. Tenemos también lo que es el GCI, que es la acreditación internacional que evalúa la seguridad del paciente. SINASEAN, que es Sistema Nacional Mexicano, que certifica el cumplimiento de estándares de capacidad, de calidad y de seguridad. Tenemos CLACS, que es la iniciativa por parte de Latinoamérica para homologar la calidad hospitalaria en la región. Ahora, esto, como nosotros lo vemos, lleva a cabo que nuestro sistema de salud sea responsable de definir o de responsabilizar el nivel de formación del personal, en base a qué, a gestión, a derechos de los pacientes, al proceso de atención, la seguridad del paciente, a prevención de infecciones, educación en la salud y continuidad de la atención. Aunque, como lo vemos, ambos buscan mejorar tanto la calidad, tanto como la confianza del paciente, difieren en su enfoque. La acreditación como tal está por lo que es la GCI, que tiene un carácter más técnico y que evalúa aspectos básicos como lo que es el liderazgo y la mejora continua. Mientras que la certificación va a estar por nuestro Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos Médicos, que se orienta más a procesos administrativos y al cumplimiento de normativas vigentes en México. Entonces, aquí más que nada gestionar la certificación a nivel nacional mediante este tipo de programas o mediante los programas que ya se mencionaron, pues nos puede dar un área estándar para todo lo que son nuestras áreas de actitud. De hecho, esto está muy basado en lo que es nuestra norma mexicana, que es la 019, que es para la práctica de enfermería dentro del Sistema Nacional de Salud. Recordemos que esta norma fue establecida desde el 13 de agosto del 2012, que fue publicado en nuestro diario oficial de la Federación, el cual consideraba que esta norma debía de llevar a cabo el cumplimiento a la aprobación del mismo por parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización y de Innovación, ¿vale? Entonces, durante el periodo, más que nada, nosotros debemos que ponerle total atención a todas las consideraciones que nosotros podamos ver. Otra de las áreas que nosotros tenemos que ver es los principios éticos o los principios de enfermería. En primero tenemos, o bueno, mayormente tenemos lo que es la ética, bioética y lo que es nuestro marco legal. Recordemos que cada uno de estos datos, por así decir, es el camino que debe de escoger enfermería o que debe de rectificar. La ética en la enfermería no solamente es distinguir el bien del mal, sino es estar consciente de que la vida de nuestro paciente que se tiene el cuidado se debe de tratar con estricto conocimiento y con estricta disciplina. La ética en enfermería va a constituir una serie de factores que marcan normas, marcan valores, que todos aquellos van a estar apegados a principios clínicos. De hecho, esta es una de las áreas que nosotros mayormente podemos ver que está muy relacionada con el trato a nuestros pacientes. En siguiente tenemos la autonomía, que nos indica reconocer y respetar el derecho del paciente. Beneficencia, que implica actuar en el mejor interés del paciente, también para promover su estado de salud. También tenemos lo que es nuestra área de no maleficencia. Recordemos que la no maleficencia, pues más que nada nos obliga a no causarle daños al paciente y obviamente que si se causa algún daño, no fue a propósito.
La justicia es que nosotros podamos atender a los pacientes, o en este caso ver la prioridad de nuestros pacientes, siempre y cuando sea muy indispensable, en base a qué, a lo que es nuestro triage. Entonces, como tal, nosotros debemos de cumplir este tipo de valores. Ahora, lo que tenemos aquí es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, no solamente en nuestra base de enfermería, sino como tal en todos los trabajos. Es de gran importancia tener un área ética, porque si nos vamos a lo más básico de este concepto, la ética estudia cada uno de los actos del ser humano, así como su valor, como los efectos, como las consecuencias. De esta manera es posible determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora, la ética se basa en ideales, identificando lo que debe de ser de los actos humanos, de manera que es posible actuar conforme a la situación ideal del entorno. Entonces, el actuar ético es más que nada en nuestra área profesional, que debe de ser consciente de la vida y que tiene al cuidado el trato de nuestro paciente, nuestro conocimiento estricto y nuestra disciplina, ¿vale? Entonces, aquí, como nosotros lo podemos ver, es uno de los pilares más importantes. De hecho, aquí, por regular, está muy catalogado por lo que son nuestros principios éticos de enfermería, que es la beneficencia, la autonomía, la justicia, fidelidad, veracidad, confidencialidad, que todos los hemos conocido en algún momento. Recordemos que nuestros principios, más que nada, nos ayudan a hacer el bien, a evitar el daño, a que se pueda proponer lo que es la libertad individual de cada uno de las personas o de cada uno de los individuos, determinar los modos de prácticas de la beneficencia y obviamente que podamos crear confianza entre nuestro profesional y entre lo que es nuestro paciente, y asimismo cumplir con todas aquellas responsabilidades base de lo que es nuestro cargo. Como nosotros lo vemos, tenemos responsabilidad, la confidencialidad y el consentimiento informado, que son tres puntos que tenemos que tocar. Las responsabilidades profesionales se limita a lo que es la negligencia, la impericia o también lo que es nuestro consentimiento informado, pues que también tenemos que tocarlo. La confidencialidad debe de ser un área muy importante, porque recordemos que debe de ser una de las partes donde vamos a crear esta confianza con nuestros pacientes. Asimismo, que vamos a complementar todo nuestro conocimiento para que así podamos llevar a cabo todo tipo de acción o todo tipo de tratamiento hacia nuestros pacientes, y que asimismo podamos complementar y que cada vez sea más accesible y que sea más comprensible. La responsabilidad, recordemos que en este caso, la responsabilidad debemos de evitar lo que es la impericia, lo que es la negligencia, lo que es el abandono o abandonar este tipo de escenas. Recordemos que la impericia ocurre cuando una persona o cuando más que nada se obtienen los conocimientos y se llegan a ofrecer, pues llegue más que nada que sea más allá de sus conocimientos básicos. ¿Sí me explico? Que aquí más que nada la impericia es que ustedes actúen, pero que si eso rebasa lo que ustedes saben, aún así lo realicen. Eso es algo muy importante que nunca debemos ejecutar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner en peligro la vida de nuestros pacientes. El abandono, que es cuando nuestro personal deja de brindar primeros auxilios, deja de brindar una intervención o incluso una curación sin que otra persona con su misma o con mayor capacidad lo llegue a reemplazar. O nuestra negligencia médica, que sucede cuando nosotros como personal provocamos alguna lesión o incluso llegamos a provocar lo que es la muerte de nuestro paciente como una consecuencia de proporcionar nuestra área de conocimiento, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que evitar este tipo de datos. Por consiguiente, tenemos el consentimiento informado. Recordemos que el consentimiento informado es muy importante, que se pueda obtener en todas aquellas áreas donde nosotros estemos trabajando.
incluso para lo que son cosas básicas de una simple curación o para una intervención quirúrgica, es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que el consentimiento nos va a dar esa área de apoyo y que posteriormente evitemos consecuencias por alguna intervención o más que nada para que podamos corroborar nuestro trabajo y que la persona que firmó, pues podamos demostrar que estuvo de acuerdo en todo momento, que se le explicaron los conocimientos o que se le explicó el procedimiento que iba a llevar a cabo, las consecuencias que podía tener y que asimismo nosotros no podamos tener consecuencias, ¿vale? Ahora, estos son uno de los aspectos legales. Si nosotros lo podemos ver, es la responsabilidad o los aspectos legales va a incluir lo que es nuestra responsabilidad civil y penal, el expediente clínico y lo que son el área de administración, por así decir, o área de reclamación. La responsabilidad civil va a surgir más que nada cuando cometemos lo que anteriormente les comenté de negligencia, imprudencia o impericia. Más que nada por causar daño a nuestros pacientes. El expediente clínico, recordemos que es parte de nuestro día a día, es decir, si ingresa a consulta, tenemos que llenar un expediente. Si ingresa por una curación, tenemos que llenar expediente. Si quiere un estudio, se tiene que llenar un expediente. Aunque son distintos formatos, siempre se debe de saber manejar el expediente clínico. Y por último, vías de reclamación. Las vías de reclamación, más que nada, son áreas donde las personas o la gente puede llegar a presentar algún tipo de responsabilidades contra nuestro personal de enfermería, contra el personal administrativo, contra lo que es la organización del hospital, etcétera. ¿Para qué? Para prevenir también dos factores importantes, la imprudencia y la impericia, que recordemos que son conductas muy culposas, conductas que van sumadas a una área de mala práctica médica y que pueden derivar de lo que es una responsabilidad legal, ¿vale? Por último, tenemos el decálogo de nuestro código ético del personal de enfermería. Recordemos que este decálogo, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos, por así decir, debemos de contar siempre con nuestra área de conocimiento. Recordemos que esto para el personal de enfermería es muy importante. En primera tenemos respetar y cuidar la vida y los derechos de los humanos, manteniendo la conducta honesta y leal del cuidado. Segunda, proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación. Tercera, mantener una relación estrictamente profesional con las personas, asumir la responsabilidad, guardar nuestro secreto profesional, procurar el entorno laboral, evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos, asumir el compromiso responsable, pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio y fomentar la participación y espíritu del grupo. Ahora, el decálogo de la ética para lo que es nuestra área de enfermería es muy importante, ya que son todos los principios y todas las normas, digámoslo así, que guían la conducta de nuestros profesionales, fundamentando el respeto, la dignidad humana, la vida y los derechos de nuestros pacientes. Su implementación se estructura a través de lo que conocemos como decálogo, que compromete a nuestro personal a actuar con honestidad, con lealtad y con responsabilidad en el cuidado de las personas. Ahora, este código que nosotros vemos no solo establece un estándar de calidad para la atención, sino que también fomenta la confianza pública, protege los derechos de los pacientes y promueve el desarrollo continuo de la profesión mediante la actualización constante y la colaboración con otros profesionales. Entonces, si nosotros lo podemos ver, esta es una de las áreas que mayormente tenemos que o teníamos que tocar, ¿vale? Entonces, esto más que nada era lo que íbamos a ver en la clase del día de ayer. Como se dieron cuenta, es una de las partes como que más éticas, más legales y que nos dan mayor compromiso.
pero aquí lo que me importaba es que pudieran ver nuestro decálogo, tipo de normas, orientación, cuál era la diferencia entre inteligencia, entre negligencia médica. Entonces, como tal, en nuestra base de gestión y cuidados de enfermería, siempre debemos de tomar en cuenta estos puntos, ¿vale? Ok, chicos, bueno, los que terminaron de ver este video, muchas felicidades, chicos. Yo sé que es muy difícil que tengamos la grabación sin que puedan participar. A lo mejor es como que más rápida la clase porque obviamente no tenemos intervenciones en esta ocasión. Entonces espero que haya sido lo más legible posible y que posteriormente puedan verla. Recuerden que este proceso pues conlleva a que pues puedan conocer este tipo de datos, ¿vale? Entonces cuídense mucho, chicos. Espero que este video les llegue pronto. Y pues recuerden que pues ya vamos a salir, ya es la última clase, la de el día viernes, así que vamos a darle con todo, chicos. Nos vemos.